Este es nuestro planeta Tierra, un planeta dinámico con una enorme variedad de entornos, vida y climas. Durante 4.000 millones de años, nuestro mundo ha pasado por una gran cantidad de cambios naturales que han reconfigurado estas características de manera dramática. Lo que vemos hoy en día es totalmente distinto a lo que había hace unos pocos millones de años, incluso los océanos, los continentes y los gases de la atmósfera. Ahora, un nuevo cambio se aproxima, pero esta vez los causantes somos nosotros. Y este cambio es tan acelerado que probablemente en unos años nuestra propia generación no reconozca el mundo en el que nació. Cuatro años atrás, realizaba grabaciones para mi primer documental sobre ecorregiones de Aysén. Una de ellas resultó muy particular. Solo 2 años después, volvimos a la zona para encontrarnos con una realidad un tanto diferente. ¿Son estas variaciones señales de una modificación progresiva de las condiciones ambientales en el mundo? ¿O solo cambios locales y cíclicos normales dentro de la dinámica climática regional y planetaria? El consenso en la comunidad científica es que 2 elementos muy importantes de nuestra atmósfera, el nivel de CO2 y la temperatura, han estado aumentando aceleradamente en el último siglo a nivel mundial en una relación directa. Los modelos matemáticos prevén cambios climáticos catastróficos en muchas regiones de nuestro planeta, que afectarán gravemente a la vida en general. Algunos efectos directos de este fenómeno ya pueden verse en todo el planeta según los expertos, y en Aysén, al parecer, ya hay indicios de un cambio. ¿Hay evidencia del fenómeno de cambio climático aquí en la región de Aysén? Buena pregunta. Empezando con qué es cambio climático. Hay evidencia que hay cambio climático, siempre existió en este planeta. Pero cambio climático respecto a nuestra culpa, que estamos cambiando el clima, es la pregunta más importante y hay mucha evidencia para eso y ahora en este momento es realmente sin duda que somos culpables para cambiar nuestro propio clima en el planeta. No somos los primeros organismos para hacerlo, microbios hicieron eso hace mucho tiempo, pero ahora es nosotros. Evidencia que estamos cambiando el clima en Aysén es difícil, porque para demostrar eso necesitamos un registro de largo plazo. Una manera para hacerlo es mirar los glaciares y los testigos en el sedimento de los lagos, pero la otra manera es para medirlo directamente, con mediciones de temperatura de aire, de lluvia está cayendo, eso. Y en este sentido tenemos un gran desventaje de que eso es una zona que fue poblado hace poco. Sin embargo, tenemos un lugar, en especial de Puerto Aysén, donde empezaron a medir lluvia y otros parámetros en el año 31 más o menos. Entonces, entre el año 31 y 50 y algo, tenemos un registro casi impecable de precipitación en Puerto Aysén. Y en este entonces llovió en promedio como 3 metros por año. Y en los datos más recientes se ve un patrón bien interesante. En las últimas décadas llovió en promedio 2 metros. Eso es un cambio entre 3 metros y 2 metros de lluvia por año a lo largo de 80 años, más o menos. Entonces eso es una bajada de como 20 milímetros por año de precipitación, algo así. Eso es mucho realmente. Eso es un cambio profundo. Y la otra cosa es que está empujando este cambio climático fuera de nosotros
nosotros tenemos un efecto por el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, pero también hay otras fuerzas globales que manejan el clima. Uno se llama El Niño o El Niño Southern Oscillación, oscilación del sur. Pero menos conocido hay otro fenómeno, se llama la oscilación antártica, una zona de presión más cerca de Antártica que también afecta el clima acá. Entonces, estos dos no son necesariamente coordinándose, no son sincronizados. Entonces, uno afecta el clima y otro afecta el clima. Si corresponde con uno u otro o no, no se sabe. Es muy difícil decir cómo va a ser en el futuro. No hay pronóstico para eso. La falta de un pronóstico climático certero para las próximas décadas en la región de Aysén, sin duda no implica la negación de los diversos cambios progresivos que está enfrentando nuestro territorio y la mayoría de las regiones del planeta desde hace varias décadas. Algunos han sido testigos de primera línea durante todo este tiempo. Y si bien carecen del respaldo incuestionable de los registros empíricos, sus testimonios son una prueba real de que un cambio creciente en el clima está teniendo influencias negativas en el modo de vida de los ayseninos. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en la región? Yo soy nacido y criado aquí en la región. No me acuerdo del año, de verdad. Pero ¿ha visto aquí algunos cambios en temas, por ejemplo, de la lluvia o la nieve? Sí, hartos cambios ha habido porque este año no nevó, no hubo nieve en la cordillera. Para algunos años atrás que ha nevado tanto, ahora no ha nevado. Se ha notado que ha habido un cambio tremendo. También el agua se ha estado mermando, pero entre enero y febrero, sí. Ahora hay abundancia de agua, que hay harta agua, pero entre enero, febrero, marzo, ya hay una merma tremenda de agua. Sí, porque antes ¿cómo era? O sea, no, antes no se mermaba, el agua casi no mermaba porque había mucha nieve en la cordillera, nevaba mucha cantidad de nieve en la cordillera y hasta noviembre había nieve, harta nieve en la cordillera. Y ahora ya usted ve que en el invierno no hay nada. Las disminuciones y variaciones en las precipitaciones de nieve y agua son las evidencias más palpables de un cambio de estacionalidad climática de los últimos 400 años, conocido como Pequeña Edad de Hielo, un corto episodio de frío global, como varios, que han asolado nuestro planeta desde hace cientos de miles de años. Sin embargo, su término está trayendo consecuencias importantes con demasiada rapidez. ¿Estamos preparados como sociedad para sobrellevarlos? ¿Hay evidencia de cambios ambientales que estén afectando a los recursos naturales aquí en la zona? Sí, mira, en realidad el cambio global o el cambio ambiental que está viviendo el planeta es patente, ¿ya? Y es patente en distintas áreas. En el ámbito de los recursos naturales, nosotros ya desde el año 2008 que evidenciamos uno de los eventos de sequía más grandes que tuvimos en la región, y obviamente al haber sequía, los ambientes que son más húmedos en la región de Aysén tienden a afectarse los recursos naturales por este déficit hídrico. Otros cambios que podemos ver es que pudieran indirectamente entregarnos evidencias de cambios globales o ambientales, es la ocurrencia de cosas en el ambiente que están siendo más periódicas que tiempo atrás. Por ejemplo, el florecimiento de la quila, el efecto de las ratadas, ¿no? Entonces hay una serie de elementos ambientales que algo están diciendo respecto a cambios climáticos o cambios globales que está viviendo el planeta. ¿Y cómo ve usted la problemática del agua? Bueno, nosotros como región, nuestra principal fuente de entrega de agua son los glaciares, ¿ya? Dependemos mucho de la nieve, de la escarcha en época invernal, y hace bastante tiempo que no tenemos inviernos muy crudos. Por lo tanto, en nuestras reservas de agua, hay científicos que están haciendo un seguimiento al tema de los glaciares, que van en franco retroceso. Si tú a eso le sumas que no hemos tenido inviernos rigurosos que nos permitan mantener reservas de nieve para aprovisionamiento de agua, puede tornarse bastante crítico. Bueno, todo cambio puede ser cambios negativos, también puede traer cambios positivos. Por ejemplo, estamos viviendo inserciones de cultivos que hace 20 años, 15 años atrás, jamás hubiéramos pensado que íbamos a tener. Por ejemplo, un caso muy particular de cerezos en Valle Simpson, casos muy particulares hemos hecho modelos con INDAP, con colegas de INDAP, de qué sectores pueden ser aptos para la fruticultura, ¿ya?
la recolección de frutos silvestres, que años atrás era una práctica de recolección de productores muy aisladamente en el sector rural, están ahora siendo demandados por mercados internacionales. Por lo tanto, también estos cambios climáticos, como te decía, por un lado pueden afectarnos negativamente, pero si somos ordenados y trabajamos conscientemente con nuestros recursos naturales, podemos encontrar oportunidades que incluso pueden darle mayor economía y mayor dinamismo a las familias del sector rural de nuestra región. Aysén ha sido reconocida por décadas como una región con muchas dificultades para la agricultura. Solo ciertos cultivos adaptados al frío crecerían a pequeña escala o bajo condiciones controladas en invernaderos. Pero todo esto parece estar cambiando. Sin embargo, ¿qué está sucediendo con las plantas nativas que han evolucionado por millones de años en estas latitudes? ¿Cómo están respondiendo los bosques templados respecto a este posible efecto de cambio climático? Los efectos esperados en las formaciones vegetales, en este caso de los bosques, son más esperados en términos de cambio climático en los extremos de distribución de las especies, ¿ya? Son los extremos de distribución los que van a ser más sensibles a cualquier tipo de cambio en temperatura en este caso. ¿Cuál era la expectativa según los investigadores que estaban llevando a cabo estos estudios de los efectos de cambio climático? Eran básicamente tres las expectativas. Una, que el límite arbóreo iba a subir en elevación porque, como está controlado por las bajas temperaturas en la estación de crecimiento, una vez que se aumente la temperatura, estos van a ser liberados y por lo tanto van a poder acceder a un terreno que está más arriba en la cordillera. Esa era una de las expectativas. La segunda de las expectativas era que iban a tener un aumento en las tasas de crecimiento, ¿ya? Y el tercero era que iban a modificar su forma desde rastrera a árboles erectos. Entonces estas expectativas se quedaron un poquito pasadas de moda gracias a los resultados que se están obteniendo y también a un mejor razonamiento. Es decir, que los efectos del cambio climático no necesariamente son lineales, ¿ya? Y un resultado fuerte de estudios que hemos llevado a cabo en esta región es que las tasas de crecimiento, lejos de aumentar, empezaron a disminuir a partir de la década del 50. Para ilustrar tasas de crecimiento, sacamos este tarugo con un barreno, ya sacamos la muestra, entonces todo este crecimiento, que es el blanco en toda especie, representa el crecimiento de primavera. Pero llega a la mitad del verano, ¿ya? O a comienzo del verano, a la mitad del verano, las condiciones ya no son las mismas que la primavera, ya se han formado todos los tejidos, ¿ya? Y por lo tanto no requiere de tanto suministro de agua. Y ahí es donde aparece esta otra zona, ¿ya? Esto se llama leño temprano, esto blanco, y este es el leño tardío. Cuando se termina el leño tardío estamos en otoño y ya no crece nada más. Esta es la lenga de abajo, de altitudes bajas, y esta es la lenga que crece allá arriba. Y las tasas de crecimiento son al menos la mitad, ¿no? Sin considerar que estos árboles no sobrepasan los 3 metros de altura, y estos pueden llegar a 15, 20 metros, fácil. ¿Cómo se explica esto? Bueno, por un efecto no lineal del aumento de la temperatura. Un aumento de la temperatura puede implicar un aumento de las tasas de evapotranspiración, tanto de la vegetación como tasas de evaporación del suelo. Por lo tanto, si bien los árboles ahora van a tener una mayor temperatura, que puede ser favorable para aumentar su tasa de crecimiento, por otro lado van a tener menos agua y por lo tanto las tasas de crecimiento van a ser menores. Ahora, este es un modelo de estudio que en un momento se creyó que era muy limpio, porque obedece principalmente a la temperatura. Pero ya estamos viendo que no es tan simple. Luego bajamos de la montaña, de la cordillera, y nos vamos a otras formaciones vegetacionales como el bosque siempre verde, y esa es una caja negra. No sabemos lo que está ocurriendo, pero podemos anticipar nuevamente que hay muchas especies del bosque chileno que tienen su límite de distribución sur en la región de Aysén, ¿ya? Como el avellano en la zona norte, como el mañío hembra, el coihue común también llega hasta esta región. Entonces todas esas especies son candidatas para seguir monitoreando. Entonces hay que tener ojo en esas especies
cómo van a estar respondiendo al cambio climático que ya está ocurriendo. La flora no es lo único que está mostrando signos de cambios. Ballenas, roedores, anfibios, aves e insectos están mostrando claras señales de cambios en sus conductas en Aysén. Y estoy estudiando junto a mi colega Alex Fajardo en la línea de ecosistemas terrestres las defoliaciones que causa una oruga común en el bosque de Lenga, de la región de Aysén y de la Patagonia, tanto argentina como chilena. Las defoliaciones son bastante comunes en muchas especies de árboles, pero en nuestra región se dan particularmente de una manera intensa y frecuente en esta especie, en la lenga, cuyo nombre científico es Nothofagus pumilio. Hay zonas de la región, como las que van a aparecer en la fotografía, que son tremendamente afectadas todos los años o cada 2 años, es decir, de una manera muy frecuente, muy intensa. Estamos hablando de paños de cientos de hectáreas. Algunas de estas zonas son, como les mencionaba, la Reserva Cerro Castillo, también la cuenca del lago General Carrera, y hay otros registros que tiene bastante bien detallados el Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Aysén. Que se nos han venido produciendo cíclicamente en la región. Está esta oruga espinuda, el Ormiscodes, que es una larva, una forma juvenil de un lepidóptero, va a decir, de una mariposa. Lo hemos registrado con cierta frecuencia, ¿verdad?, en ciclos de años. Estos ciclos, que eran de 10, 15 años en el pasado, hemos observado que su frecuencia de aparición va aumentando. Y eso es motivo también de estudio, el saber por qué ahora no son ciclos cada 10 o 15 años, sino pueden ser cada 2, cada 3 años. Las teorías que hay respecto del por qué se producen más frecuentemente que en el pasado reciente están en estudio. Se postula que factores climáticos, no está demostrado, pueden ser los que están haciendo aumentar la frecuencia, pero también hay otros factores que se esgrimen y que tienen que ver con la modificación de los ecosistemas producto de la intervención humana, que a veces en un sentido nosotros, por ejemplo, podríamos estar habilitando terrenos para tener mayor praderas, y a lo mejor hay algún matorral que es retirado para el establecimiento de la pradera, y allí podrían desarrollarse algunos de los controladores naturales de estas orugas. Pero son todos temas que están en estudio. ¿Han podido monitorear el fenómeno del Ormiscodes? Sí, la verdad es que el año 2009, después de bastantes irrupciones que hizo el Ormiscodes, se establecieron 30 estaciones de monitoreo en la región de Aysén. ¿Qué se hacían en estas estaciones? Regularmente se visitaban y se tomaban muestras, ya sea de pupa, de larva, y se enviaban al laboratorio Laguirre. ¿Qué queríamos conseguir con eso? Ver si había presencia de, si había presencia de enemigos naturales, que son los controladores biológicos. ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos, bueno, de aquellas estaciones donde la cantidad de cuncunas que había era muy alta, los enemigos naturales estaban en muy baja prevalencia, o sea, había muy poquitos. Y eso se puede deber a diferentes factores que deberían ser objeto de estudio. Tal vez podría ser el cambio climático, tal vez podría ser la intervención del hombre en los bosques. Entonces eso es objeto de estudio. Y se determinó que la especie que estaba haciendo la defoliación acá en los bosques de los distintos sectores donde se encontraba era Ormiscodes amphimones. La relación entre el Ormiscodes y la lenga se ha dado por miles de años y es parasitaria. Pero el árbol parece estar bien adaptado a los perjuicios que le causa su huésped. Los impactos en el ecosistema ocasionados por la ruptura de este equilibrio serían insospechados, y los humanos somos parte de este ecosistema. Y si
esta oruga come estas hojas en verano. ¿Qué hace el árbol para mantenerse vivo? ¿Cómo lo hace? Bueno, eso es algo que sí hemos estudiado en profundidad, qué le pasa al árbol, cuál es su estrategia para mantenerse vivo. Lo primero que podemos decir es llevar calma y decir que el bosque de lenga está súper bien adaptado a estas defoliaciones. La supervivencia de la lenga a defoliaciones intensas, naturales como las que ven en la fotografía, y también experimentales que hemos testeado quitándole las hojitas a arbolitos de lenga, nos indica que la lenga sobrevive en un 100%. Lo que sí le sucede a la lenga es que deja de crecer. Entonces la estrategia por la cual la lenga está adaptada a estas defoliaciones es dejar de crecer y cuidar esos recursos que almacena, esos carbohidratos que gana por fotosíntesis, para poder vivir, para poder sobre todo vivir y sacar hojitas nuevas el verano siguiente. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con el cambio climático? Porque estas orugas llegan hasta cierta parte, pero cuando las temperaturas empiecen a bajar en los sectores más altos, ¿qué va a pasar con esos árboles? ¿Qué va a pasar con la oruga, con el ecosistema? Las temperaturas está ya conocido por todos que están aumentando a nivel global, y también se sabe que los insectos como esta oruga están controlados, su biología, su ciclo de vida está regulado por la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, un aumento de temperatura está causando que las poblaciones de insectos se expandan a regiones que antes eran muy frías o a elevaciones que antes eran muy frías. Esto no lo hemos estudiado en particular para la región de Aysén, pero está muy bien descrito en muchas otras especies de insectos en el mundo. Es decir, se sabe que los insectos se están distribuyendo hacia zonas que antes no eran ocupadas debido a las bajas temperaturas. Ahora, lo que sabemos en relación a la temperatura de invierno aparentemente es la más importante en acelerar su ciclo biológico. Y cuando los inviernos son más benévolos, hay una mayor probabilidad de eclosión y de irrupción. El mensaje que quisiera transmitir en relación al cambio climático es que la pregunta que está abierta es: ¿cuál es el límite? O sea, la lenga está adaptada a esta intensidad de defoliaciones, a esta frecuencia de defoliaciones que tenemos ahora, pero el cambio climático está acelerando ambas, frecuencia e intensidad. ¿Va a ser la lenga capaz de responder también como ahora a mayores intensidades y frecuencias? Otra de las cosas que están sucediendo es que la oruga, hay más orugas, pero el bosque de lenga sigue siendo el mismo. Entonces la oruga, una vez que se come la lenga, se cambia a las especies vecinas y ataca a estas otras especies que no evolucionaron con esta presión, con este estresor. Y estas especies se mueren. Estas especies no están adaptadas. Y eso también lo hemos demostrado. Llegó una plaga harta, con un año fue acá se secaron todos los campos. Desde la revolución industrial, el ritmo al que se han ido sucediendo los cambios en nuestra sociedad han crecido exponencialmente. Nuestro consumo y nuestros desechos están cambiando de la misma forma nuestro entorno, y no está pasando inadvertido. ¿Podemos seguir discutiendo sobre las causas del cambio climático? ¿O podemos poner atención y actuar con soluciones drásticas para el equilibrio inherente en un mundo en cambio? Mirando al río, bajo cada piedra hay insectos. Esto es un Ephemeroptera que tiene 3 colitas corriendo abajo. Y dentro de ellos probablemente hay Trichoptera. Eso es Rivulario, un cianobacteria, tiene un como globo,
y por dentro tiene otras células. Bueno, cianobacterias, estaba hablando de cómo organismos cambiaron el planeta, fueron ellos que cambiaron nuestro planeta desde un sistema que no tenía oxígeno y tiene todas las reacciones químicas que ocurren cuando no hay oxígeno, hacia un planeta que tenía oxígeno y no podían sobrevivir en eso. Entonces construyeron como capa y una zona por dentro que tiene su ambiente favorita sin oxígeno y sigue viviendo. Pero los organismos cambian el clima también, lo mismo que nosotros. En nuestro ejemplo podemos cambiar nuestro comportamiento para no hacer tanto daño, para ellos no podían responder. Tal vez un día podemos estar como esta cianobacteria dentro de nuestro propio globo porque todo el ambiente se va de una manera insufrible, no sé.